Que el Señor les bendiga, amados amigos y hermanos. Esta semana continuaremos con el estudio de las cartas del Apocalipsis. La semana anterior estuvimos estudiando la carta a Éfeso, una carta dirigida a la iglesia que trabajaba arduamente, pero que le faltaba su primer amor. Vamos a iniciar con la lectura en el libro de Apocalipsis, en su capítulo 2 y su verso 8 en adelante. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá el daño de la segunda muerte. La iglesia de la ciudad de Esmirna fue destruida alrededor del año 627 por los babilonios, pero nuevamente fue reconstruida por Alejandro Magno. El nombre de Esmirna significa mirra, debido a la cantidad de árboles de mirra que se encontraban en la ciudad de Esmirna. La ciudad de Esmirna era una ciudad de la provincia romana de Asia. Se disputaba ser la primera ciudad de Asia junto con Éfeso. Era conocida como la perla del mar Egeo. También Esmirna era conocida ya que en sus calles había una calle llamada la calle Dorada, la cual tenía varios templos dedicados a distintas deidades. Entre ellas estaban templos a Cibeles, Apolo, Afrodita, un gran templo a Zeus, y había también un templo dedicado al emperador romano Tiberio César, siendo Esmirna la primera ciudad que erigió un templo dedicado a un emperador romano. En un principio Roma permitía las religiones monoteístas y las eximía de la adoración al emperador. El judaísmo y el cristianismo eran tomados como uno solo. Y los judíos de Esmirna lucharon porque fueran diferenciados unos de otros. No se conoce con exactitud la fecha en que fue fundada la iglesia de Esmirna, pero se cree que fue el apóstol Pablo quien fundó la iglesia de Esmirna, cuando en Hechos 19, capítulo 19, verso 10, nos habla que el apóstol Pablo estuvo alrededor de 2 años en la ciudad de Éfeso predicando el evangelio. Esmirna fue más adelante conocida por Policarpo, que era un discípulo de Juan. En el año 155 Policarpo fue ejecutado. Nos cuenta la historia que el cónsul romano le preguntó a Policarpo si negaba su fe en Cristo, a lo que Policarpo contestó que 86 años le había servido al Señor Jesús y no tenía por qué negarlo en el último momento de su vida. Y era tal la fidelidad que Policarpo tenía hacia Jesucristo que no hubo necesidad de que los soldados romanos lo ataran, sino que él mismo se colocó sobre la leña para ser incinerado antes que negar la fe en Cristo Jesús. Cristo se presenta de dos formas que llenan de esperanza el corazón atribulado de los cristianos de Esmirna. Primero se presenta como el primero y el postrero. Esto nos habla de la eternidad de Dios. En Isaías 44:6 nos dice: Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: Yo soy el primero y yo soy el postrero, fuera de mí no hay Dios. Cristo, al decirle a los cristianos de la iglesia de Esmirna que Él es el primero y Él es el postrero, también les dice: Yo soy el primero en estar contigo
y yo soy el último en quedarse contigo, aun cuando todos te hayan abandonado. Cristo le recuerda a la iglesia de Esmirna que Él siempre va a estar con ellos y nunca los abandonará. Que aunque sufran aflicción y persecución, Él no los va a abandonar y Él les dará la victoria. Cristo nos decía en Juan 16:33, estas cosas os escribo para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La iglesia de Esmirna sabía que Cristo le iba a dar la victoria. También se presenta a Jesucristo como el que estuvo muerto y vivió. Jesús se presenta de esta forma como el resucitado, y con esto les quiere decir que se identifica con su iglesia, que Él también fue perseguido, que Él también sufrió la muerte, pero Él resucitó, y a través de su muerte y su resurrección, ahora ellos tienen acceso a la vida eterna. En la carta de Esmirna podemos destacar varios aspectos. El primero de ellos, a pesar de la tribulación y persecución que padecía la iglesia de Esmirna, ellos abundaban en buenas obras. Era una ciudad, una iglesia que padecía una pobreza material. La palabra griega que se utiliza para referirse a la pobreza es togeia. Esto quiere decir mendicidad, indigencia, es decir, los cristianos de Esmirna vivían en una situación de pobreza extrema. Ellos prácticamente vivían en la calle. A ellos, por ser cristianos, no le daban trabajo en ninguna parte y eran despojados de todos sus bienes materiales. Y aún así ellos se mantenían fieles. El Señor les dice, pero tú eres rico. ¿Qué quiere decirles el Señor al decirles que eres rico? Si estaban atravesando una situación de pobreza extrema. Cristo a esto se refiere a tres aspectos. Primero, su corazón generoso para compartir lo poco que tenían. En 2 Corintios 8:2 nos dice, lo poco que tienen, que es grande prueba de tribulación, y la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Esta iglesia probablemente, a pesar de que les faltaban muchas cosas, de lo poco que tenían lo compartían con los que también estaban necesitados. Otro aspecto al que se refiere esta riqueza al que Cristo nos habla es la capacidad de enriquecer a muchos por medio de su fe en Cristo. En 2 Corintios 6:10 nos dice, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyendo todo. Aunque la iglesia de Esmirna tenía una gran necesidad material, sabían que en Cristo Jesús lo poseían todo. Él, al irse, le prometió a sus discípulos, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a preparar lugar para vosotros. Ellos sabían que la riqueza que ellos poseían venía de lo alto y no dependían de la riqueza material. El tercer aspecto de esta riqueza es la fe en Dios y la seguridad de la herencia que Él les ha dado. En Santiago 2:5 nos dice, hermanos míos, amados, oíd, no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido Dios a los que le aman. Ellos sabían de la herencia que Dios les tenía prometida. Cuando el ladrón estuvo en la cruz, Cristo le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. El segundo aspecto de la iglesia de Esmirna era que eran perseguidos por la sinagoga de Satanás. Como comenté anteriormente, Roma al principio permitía que las religiones monoteístas fueran eximidas de la adoración al emperador, pero los judíos que odiaban al cristianismo, que no creían que Cristo era el Mesías, quisieron que se hiciera una excepción y lo lograron. Hablaron con los cónsules para que el cristianismo no fuera tomado como parte del judaísmo. Gran parte de la persecución que sufrió la iglesia de Esmirna se debió a causa de los mismos judíos, ya que ellos mismos los entregaban a los soldados romanos para que fueran castigados, para que fueran encarcelados
o para que fueran ejecutados en el teatro romano. ¿Qué quiere decir el Señor Jesús cuando dice sinagoga de Satanás? Esta respuesta nos la da en Juan 8:44 cuando se refiere a los judíos que fingían seguirle. Nos dice la palabra: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Estos judíos que aparentaban una falsa religiosidad, que aparentaban amar a Dios, realmente amaban, su padre era Satanás, eran sinagoga de Satanás porque entregaban a sus hermanos cristianos cuando Cristo era Dios mismo. Cristo le advierte a la iglesia de Esmirna que van a tener tribulación durante 10 días. Debemos entender que muchas de las cosas de las que nos habla el Apocalipsis se refieren a cosas figurativas, no son cosas literales. Cuando Cristo dice que la iglesia va a sufrir tribulación por 10 días, no se refiere a 10 días literales de 24 horas, sino que a 10 distintos periodos de tiempo. La iglesia cristiana de Esmirna y en general padeció 10 diferentes persecuciones. Lo persiguió Nerón del 64 al año 68. Se cree que Nerón, durante su gobierno, Pablo fue decapitado y Pedro fue crucificado. Domiciano los persiguió del año 90 al 95. Trajano del 104 al 117. Aurelio los persiguió del 161 al 180. Severo del 200 al 211. Máximo persiguió a la iglesia del año 235 al 237. Decio persiguió a la iglesia del 250 al año 253. Valeriano persiguió a la iglesia en el año 257. Aureliano del 270 al 275. Diocleciano persigue a la iglesia del año 303 al 312, siendo las últimas tres las persecuciones más cruentas que sufrió la iglesia. Bajo el gobierno de Diocleciano, este emperador persiguió arduamente a la iglesia, ejecutó a varios cristianos en el teatro romano, además de quemar cuanto escrito sagrado encontrara, ya que quería erradicar totalmente el cristianismo. Jesucristo elogió a la iglesia de Esmirna por su fe en medio del sufrimiento. Luego los anima a tener en mente que no tienen que temer al futuro si permanecen fieles. El Señor previno a la iglesia de Esmirna a que fuera fiel hasta la muerte. Dijimos que la mirra es amarga, pero expide una fragancia agradable, sublime, exquisita. Pero para que la mirra en su estado natural amargo pueda dar ese aroma tan agradable, primero tenía que ser aporreada, primero tenía que ser molida, primero tenía que ser golpeada para que pudiera expedir esa fragancia agradable. La iglesia de Esmirna tuvo que sufrir este proceso para que su fe fuera probada y para comprobar que permanecían fieles a Jesús hasta la muerte. La fidelidad en la iglesia de Esmirna hasta la muerte fue galardonada. Cristo prometió a la iglesia de Esmirna darle la corona de la vida si se mantenían fieles en la tribulación hasta la muerte. La palabra griega usada para referirse a una corona es estéfanos. Esto quiere decir guirnalda, galardón, símbolo de honor. Y se diferencia de la otra palabra utilizada para referirse a corona, que es el griego diadema, que se refiere al distintivo de reyes y príncipes. Este tipo de corona puede ser heredada
aún sin que sea merecida. Cristo, al entregarle la corona de la vida a la iglesia de Esmirna, a los cristianos de Esmirna, los honra y les reconoce como vencedores. Premia y honras por su fidelidad hasta el final. Una persona que no es fiel hasta el final no puede recibir la corona de la vida, pues no se ha hecho merecedor de ella. La iglesia de Esmirna se mantuvo fiel en su meta, en seguir el camino marcado por Cristo Jesús. Se abstuvieron y soportaron toda tribulación, toda prueba, toda tortura, y en medio de su necesidad material, como decía Pablo, se prepararon y alcanzaron el galardón. En 1 Corintios 9:25 nos dice: todo aquel que lucha de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una corona incorruptible. La iglesia de Esmirna luchó hasta el final, y así como Pablo en 2 Timoteo 4:7 nos dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Aunque acá menciona la palabra corona de justicia, se utiliza el mismo griego que es estéfanos, que se refiere a la corona de la vida. Cristo concluye la carta a la iglesia de Esmirna diciéndole: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al decir esto, Cristo les dice a las 7 iglesias: presta atención, no cierres tus oídos, escucha mi voz y pon en práctica lo que te mando. Cristo concluye con una promesa a la carta de Esmirna. Cristo nos dice: el que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte. Muchos miembros de la iglesia de Esmirna sufrieron, a través de la persecución que tuvieron, sufrieron una muerte material debido a la gran persecución que tenían. Pero esto fue solamente el comienzo de una vida eterna con Cristo Jesús. En Juan 11:25 nos dice: yo soy el camino, la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aunque sufrieron una muerte física, la iglesia de Esmirna no sufrió una segunda muerte. Al decir la muerte segunda, se refiere a la condenación por las malas acciones cometidas, donde el alma sufrirá eternamente en el lago de fuego. En Apocalipsis 21:8 nos dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Esta muerte segunda será un estado de separación total de nuestro Creador, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, debido a las malas acciones. Y el verso 8 del capítulo 21 de Apocalipsis empieza mencionando a los cobardes. Y lo que diferencia a un cobarde de un vencedor es que, aunque ambos tuvieron miedo, uno en ningún momento se rindió y siguió adelante. Eso va a ser la diferencia entre tener la vida eterna con Cristo Jesús o sufrir la segunda muerte. Será el ser valiente hasta el final, el vencer nuestros miedos sabiendo que Cristo Jesús está con nosotros y no permitirá que nada malo nos acontezca. En conclusión, en medio de nuestra tribulación, sea lo que sea que vivamos, el Señor siempre se va a mantener fiel a nosotros, aun en el caso de que nosotros lleguemos a serle infieles. Segundo, debemos tener en claro que la persecución y las blasfemias que traen bendición son aquellas que vienen a causa del nombre de Cristo y no a causa de nuestras malas acciones. En 1 de Pedro 4:15 al 16 nos dice: así que ninguno de vosotros
padezca como homicida o ladrón o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Amados hermanos, yo les hago un llamado a que como la iglesia de Esmirna nos mantengamos fieles en todo momento, que sepamos que en Cristo Jesús está la salida a todas nuestras dificultades, que cualquier proceso, cualquier persecución, cualquier temor que estemos pasando en este momento solo va a ser pasajero, y aunque todo lo que esté alrededor de nosotros esté destruido, y aunque nadie más crea en Cristo Jesús y solamente nosotros, en medio de la desesperanza, el Señor Jesús se va a guiar nuestros pasos por el buen camino. Seamos fieles al Señor en todo momento, amados hermanos, y Él nos premiará por nuestra fidelidad. Si tiene alguna duda, amado hermano, o comentario sobre el tema expuesto, lo puede compartir para que puedan ser solucionadas sus dudas o inquietudes. Vamos a finalizar esta escuela dominical con una oración. Señor Jesús, te doy gracias por la bendición que me has dado de poder compartir tu palabra. Gracias, Señor, porque has puesto las palabras en mi boca, Señor. Gracias porque has sido tú el que ha hablado y no he sido yo, Señor. Señor, ayúdanos y danos la fuerza para permanecer fieles delante de ti hasta la muerte, Padre Celestial, si es necesario. Gracias por todas tus bendiciones y gracias por el bendito regalo de la salvación, Señor. Te agradezco en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.